con Dios. Miren, vamos a iniciar leyendo esta historia que ha sido una historia que ha marcado mi vida muchísimo, me ha enseñado y sé que a usted también hoy le va a hablar el Señor. Y dice el versículo 6, mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Wow. Y es que este encuentro nos narra cómo, este pasaje nos narra un encuentro donde una mujer llega, en otro de los evangelios también se narra quién era esta mujer, pero llega delante de Jesús a ofrecer un sacrificio completo. Se habla que este frasco de alabastro, este perfume, podía ser hasta el salario de un año y fue derramado por completo en Jesús. Y hay muchas aproximaciones aquí, muchas formas de verlo, ¿verdad? Dice acá en Mateo, dice, y los discípulos, varios de los discípulos pensaron, ¡ala! ¡Qué desperdicio! Este pudo haber sido usado para los pobres. Se narra también Juan 12 que fue Judas Iscariote el que había dicho esto y se nos aclara porque él metía la mano, ¿verdad?, en las ganancias, ahí en lo que ellos tenían, de lo que recolectaban. Entonces se contrasta mucho cómo una actitud egoísta, ¿verdad?, puede querer mermar verdaderos actos de adoración que otros pueden tener, pero cuando lo hablamos en nosotros, Carol, Ricky, Nobel, a veces peleamos en esas dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza de, ¿qué más podría haber hecho con esto? Y la adoración por completo que le podemos dar a Dios, no solamente con los bienes, sino con todo en general. Pero entonces este contraste nos plantea a nosotros esta pregunta, es cómo nos estamos enfrentando a la vida de una manera egoísta o lo estamos haciendo desde el punto de vista eterno, Carol, pensando en Dios como primero. Y es más, algunos usan esto para decir, bueno, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que no atendamos a los pobres, estaba haciendo de menos. Cuando Jesús lo que estaba dejando claro era, tengan prioridades. Dios es primero. Y de ahí puede salir como adoración la ayuda a cualquier otra persona. Pero entonces es interesante ver este encuentro, lo que significa y con quién nos relacionamos, Carol, con quién nos va haciendo esta historia a cada uno, ¿verdad? Sí, es una adoración extravagante, le digo yo, y porque me ha impresionado mucho esta María de Betania. Fíjense que hace tiempo estaba estudiando acerca de María de Betania y yo no sabía que esta mujer, María de Betania, era la misma que, a la que se le murió su hermano, Lázaro. Y Jesús llega tarde, supuestamente, al velorio, al entierro de este hombre, y vemos a María de Betania constantemente rindiendo adoración extravagante. Cuando Jesús llega, porque su hermano había muerto ya hace varios días, dice que salió Marta al encuentro de Jesús. Y yo me pregunto, ¿en dónde estaba María? Porque eran las dos hermanas. Y ella estaba dentro. Y entonces dice Jesús, vayan a llamarla. Y me encanta porque la Biblia dice que cuando María salió a donde estaba Jesús, llegó a postrarse a los pies de Jesús. Y ahora vemos en este episodio en donde está Jesús cenando con sus discípulos y llega esta mujer con lo mejor que tenía, que era el salario, y yo creo que los teólogos nos pueden decir aquí cuánto era el salario, de cuántos días, de cuántos meses, pero viene esta mujer a ofrecerlo, a rendírselo a Jesús. Y entonces podría ser que la gente que nos ve rindiendo nuestro tiempo, rindiendo nuestra agenda, rindiendo nuestra voluntad, podría juzgarnos y decir, ¿pero por qué? Podrías estar haciendo otra cosa mejor que estar yendo todos los domingos a la iglesia. Podrías estar haciendo algo mejor con tu tiempo que sirviendo a otros. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra adoración extravagante conmueve
y adora el corazón de Dios, enamora el corazón de Dios, es una respuesta natural a lo que Él hizo primero por nosotros, porque Él dio una ofrenda de amor extravagante. Dios dio a lo mejor que tenía, dio a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando nosotros respondemos con adoración extravagante, estamos respondiendo a ese acto de amor y entonces empezamos a tener esa danza de amor entre Dios y nosotros. Y no importa ahí a lo que digan los demás. Cuando nosotros de verdad nos postramos delante de Él en toda situación, en todo momento. María pasó un momento duro de pérdida, de luto. ¿Pero qué fue lo que hizo? Postrarse a los pies de Jesús. Cuando se encontró tan pecadora y vio su condición de pecadora, ¿qué fue lo que hizo? Fue y dio lo mejor que tenía en respuesta al amor que Jesús le había dado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer constantemente en cualquier situación? Dar nuestra mejor adoración, una adoración extravagante. Qué lindo eso, Carol. Y es que es en respuesta a lo que Jesús ya hizo, ¿verdad? Qué bonito entender esto, porque a medida que nosotros vamos en la vida se nos puede olvidar, ¿verdad? Se nos puede olvidar. A Judas se le estaba olvidando, ¿verdad? Porque no creía realmente quién era Jesús. Entonces, para Judas sí era un desperdicio. Era complicado. Regularmente creo que las personas que muchas veces piensan y están reclamando, esto es como dijo él, si hubiéramos dado a los pobres mejor regularmente, son personas que no dan. Porque el que da siempre va a estar viendo de dónde más sale, cómo más aportamos, y el que siempre está juzgando detrás de bambalinas es a lo mejor el más egoísta. Y sí se comprueba, porque cuando haces algo, yo recuerdo que por un tiempo cuando en la Iglesia de Villarreal se repartieron bolsas de víveres hacia personas que lo necesitaban en ese momento en pandemia, muchos criticaban, pero ¿por qué lo publican? ¿O por qué se dice? ¿Por qué lo haces? Y nosotros invitamos a las personas, mira, te invito entonces a que nos mandes las cosas o vamos a repartir. Y todos los que criticaban nunca iban, No hacían. nunca hacían. Y el que estaba viendo esos, ahí había gente que decía, yo no tengo tiempo para esto, pero yo voy a sembrar esto, tal vez no puedo ir, pero aquí les mando esto. Entonces las personas que tienen esa generosidad dentro, esa adoración con lo que dan, yo creo que son personas que también rinden su adoración a través de lo que tienen, de lo que hacen. Y cuando Carol mencionaba lo del salario de un año, no necesitamos ver, ¿verdad?, tan profundo. Yo me he puesto a pensar, pongámonoslo al tema guatemalteco. ¿Cuánto es el salario de un guatemalteco? Y multiplíquelo por los salarios, si quiere 12, 14 salarios. Y eso costaba el perfume, o sea, es un platal lo que costaba ese perfume. Pero más que lo que costaba es lo que significaba, que era rendir todo, literalmente. ¿Y cuántas veces Dios nos pide rendir todo? No solo en dinero, sino en tiempo, en calidad de tiempo, en poder ser generosos con el Señor, en darle nuestra adoración porque se lo merece realmente. Qué lindo eso. Sí, necesitamos. Es increíble porque ahorita, y poniéndolo al día de hoy, que la Biblia nos habla, y yo le recomendaría muchísimo que fuera a Juan 12, que leyera esta historia en Juan 12, porque se nos da hay muchos elementos y detalles que verdaderamente enriquecen esta historia, así que se lo recomendamos con todo el corazón. Vaya y léalo. Pero es eso, ahí se nos narra que esto se podría haber vendido, dicen, en 300 denarios, y un denario era el salario de un día. Al día de hoy, en nuestro salario mínimo en Guatemala sería el equivalente a 33,840 quetzales, o $4,310. Y es eso, y no necesariamente sea exactamente en cuanto a moneda, pero lo que significaba, como decían, y era rendir todo lo que tenía. Y mire, me dio tanta risa cuando Carol decía, yo tenía exactamente ese término apuntado, esa adoración extravagante. Es, no voy a darte solo un poco, sino que voy a rendir absolutamente todo lo que tengo. Y la verdad es que esta historia le muestra a uno lo que es una verdadera adoración. Y creo que si nosotros tomamos Juan 12 también, ¿verdad?, como decíamos, como referencia, entendemos, porque Jesús, cuando ha haber sido tremendo estar cerca de Jesús ustedes, porque él sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? Y hasta el día de hoy lo hace, pero lo que pasa es que tal vez no nos sentimos tan evidenciados, pero dice, ¿sabes qué pasa? Le dice, a ella entendió que se le ha perdonado mucho, es lo que Jesús explica. Y al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Y eso no significa que sea en cantidad de pecados. No era como que Jesús decía, mira, es que tú has cometido cierta cantidad de pecados y ella un poquito más. Sino entiendo yo, el sentido correcto es, ella ha comprendido que se le ha perdonado. No es cuántos pecados, sino que se ha sido perdonada. El valor del perdón. Ajá, y por lo tanto, entonces, es eso. Ella aprecia ese valor del perdón y por lo tanto puede amar como ella ama.
Y saben que me gusta muchísimo porque lo acabamos de leer ahí y dice todavía al final, de cierto les digo, dice el Señor, que en cualquier momento, o sea, siempre se contará lo que esta mujer ha hecho. ¿Y saben qué es lo tremendo? Literalmente hoy, después de 2000 y pico de años, lo estamos hablando. Esta fue una profecía del Señor que pasa así como desapercibida, pero Él dice, esto se va a seguir contando. Entonces, entender que nosotros estamos aquí para poder apreciar lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él estuvo dispuesto a morir para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, y que entonces nuestra respuesta hacia Él sea esta adoración extravagante, que es como, no me importa parecer loco, no me importa parecer ridículo, no me importa que digan, ¡ala, qué tonto! No importa. Es extravagante porque yo quiero darle a Él todo lo que tengo en respuesta a lo que Él ha hecho por mí. Así que verdaderamente que es una de esas historias, como decía Carol, a mí me cambió la vida. Hace muchos años cuando comencé a estudiar esta historia, me cambió mi forma de vivir literalmente. Y perdón, Ricky, la adoración que viene de un corazón que no espera nada. Cuando María llegó a los pies de Jesús, porque Jesús había llegado cuando su hermano Lázaro ya había muerto, ella no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, llegó a postrarse a los pies de Jesús. No entendía, creo yo, cómo hubiéramos estado nosotros acabando de enterrar a un ser querido. No entendiendo por qué se fue, no entendiendo por qué Jesús, su amigo, no llegó, viviendo, sufriendo ese duelo, pero a ella no le importó nada. Ella lo único que quiso fue traer esta adoración, esta rendición completa. Y en este momento también ella está trayendo y rindiendo, creo que no sé si ella lo hizo pensando y diciendo, le voy a dar lo mejor que yo tengo, lo que me ha costado tanto trabajar y dárselo, pero lo que está sucediendo acá, y yo quiero dejarles, amigos, es que tu adoración extravagante puede hablar de Dios, hablar de lo que Jesús puede hacer, porque en Juan 12 Jesús dice, esta mujer me prepara para lo que viene, para la muerte, me está ungiendo para la muerte. Y es algo, la muerte de Jesús fue un suceso que cambió la vida de muchos. ¿Cuánto puede cambiar la rendición completa que tú tengas en la vida de tu familia? Hablar de Jesús y que cuando te pregunten, pero ¿por qué estás rindiendo tu tiempo? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes que tú le puedas contar a otros? Porque lo estoy dando porque entendí que soy perdonada. Entendí que cuando yo doy, entonces yo lo doy porque yo ya he recibido y voy a seguir recibiendo. Creo que la adoración extravagante habla de un Dios, habla de nuestro Jesús y nosotros nos abre la oportunidad para contar acerca de Él y cómo otros pueden venir a rendir todo lo que tienen a pesar de la circunstancia que estén viviendo. Y entonces esto, Carol, lo que tú dices y que nos presenta acá un escenario. ¿Qué podemos nosotros ahora hacer con lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer con lo que nosotros hemos vivido en Dios? ¿Y qué vas a hacer tú, amigo, que estás escuchando? ¿Qué vamos a hacer al reconocer lo mucho que hemos sido perdonados? Nos recordaba Ricky lo mucho que Dios ha intervenido en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo así nuestra vida? ¿Podríamos ser uno de esos tantos discípulos que dice Mateo o el discípulo que dice Juan que juzgaron ese acto? ¿Podríamos estar desde afuera juzgando o ser protagonistas de este acto de adoración? Hoy creo que tenemos esta oportunidad de decirle, Dios, yo quiero ser como esa María que llega y derrama todo, ¿verdad? Y tal vez es recursos, puede ser tiempo, pero Dios te está invitando a, ¿qué tal si eres partícipe de una historia más grande de amor? Y cuando hacemos esto, resulta que entonces nosotros después estamos aportando a esta gran historia de salvación y de amor eterno. Así que quería pedirte, Ricky, si nos puedes dirigir en oración, y creo que es un buen momento para tomar decisiones, ¿verdad? Y enfilar así nuestra semana. Entonces, ¿te parece? Oramos. Señor, te damos gracias porque hoy a través de esta historia nosotros podemos recordar lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias porque tú estuviste dispuesto, Jesús, a venir a esta tierra, a morir por nosotros, a sufrir para que nosotros no tuviéramos que sufrir, a pagar el precio de nuestra vida eterna. Y por eso estamos agradecidos. Queremos ser como esta mujer de la que leíamos hoy, de María. Es una mujer que entendió lo que eso significaba y por lo tanto deseó adorarte y alabarte con todo lo que tenía, y eso es lo que queremos hacer hoy. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes a nosotros
a vivir de una manera en la que nosotros podamos entregarte a ti todo lo que nosotros tenemos, entendiendo que lo que tenemos es algo que tú ya nos has dado a nosotros. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Ricky. Gracias, amigos. Estamos hablando del poder del amor y la aceptación. Y luego de este corte regresamos con más crecimiento personal. Le damos permiso que rápido vaya por una tacita de café y continuamos en breve. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Vamos a iniciar con este temazo, el poder del amor y la aceptación. Y nos dice Joyce Meyer, para amar a la gente debemos aprender a aceptarlos tal como son y no intentar convertirlos en alguien que quisiéramos que fueran. ¡Auch! En muchos casos nuestra expectativa es que ellos cambien y sean más como nosotros antes de desear con sinceridad darles la aceptación que necesitan. Cuando hablo acerca de aceptar a la gente como son, no me refiero a que debamos aceptar el pecado y darle a la gente la idea de que pensamos que todo lo que hacen o piensan está bien. Me refiero a no tratar de cambiar a la gente en algo o alguien diferente a quien Dios hizo. Esto es importante para tener relaciones saludables. Nos sigue diciendo la autora que la gente que vive en el pecado sabe que está en pecado. Y nuestros señalamientos o las críticas que hagamos no le harán cambiar. Lo único que Dios usa para cambiar el corazón de una persona difícil es el amor y las oraciones. Tratar de obligarlos a cambiar es inútil, pues solo Dios puede trabajar en el corazón de una persona y lograr los cambios que reconoce como necesarios. Y nos dice la autora, Dave y yo no pasamos mucho tiempo saliendo antes de casarnos. En realidad, no nos dimos suficiente tiempo para conocernos en verdad el uno al otro. Quizás se diga que nuestro matrimonio fue más una conexión divina. Solo tuvimos 5 citas antes de que Dave me pidiera casarme con él. Su oración era encontrar a la chica correcta para casarse y le pedía a Dios que le diera a alguien que necesitara ayuda. Dios contestó su oración porque yo era una persona disfuncional como nadie más. Pero en mi caso, no estaba consciente de que tenía problemas. Genial cómo lo describe Joyce Meyer. Ni siquiera sabía qué era el amor, pero mi respuesta a su propuesta fue sí. Y empezamos la aventura llamada matrimonio. No tardé mucho, tal vez ni siquiera una semana, antes de darme cuenta de las cosas que no me agradaban de Dave. En esos días tenía una raíz profunda de rechazo. Era tanto que si alguien actuaba, aunque fuera ligeramente en contra de lo que le pedía, me sentía rechazada. Sin embargo, en ese entonces todo lo que sabía era que me sentía lastimada. El dolor se convirtió en ira y luego se convirtió en gestos de inconformidad y autocompasión. Era la campeona de los pucheros, o sea, de los... ¿Cómo se llama? De los berrinches. De los berrinches. En ocasiones dejaba de hablarle a Dave, incluso por semanas, porque no me hacía sentir en la forma que yo quería. A Dave le di la labor de mantenerme contenta y por un tiempo lo intentó, pobrecito Dave. Pero pronto descubrió que no me haría feliz, sin importar lo que hiciera. Entonces un día solo me dijo que estaba cansado de intentar hacerme feliz. Dijo que él trataría de ser feliz y de disfrutar su vida, aunque yo no disfrutara la mía. Wow. Puede imaginar, dice la autora, lo furiosa que me sentí, pero resultó ser una de las mejores acciones que pudo haber hecho. Dave me amó lo más que yo se lo permitía. Definitivamente puedo decir que recibí la aceptación incondicional de Dave. Dave no trató de cambiarme, sino que yo traté de cambiarlo a él. Estaba segura de que mi forma de ser era la correcta en cada situación. No la entiendo a ella, no la logro. No sé de qué está hablando. Saber de qué habla. Mi intención era hablarle para que cambiara. También traté de culparlo para que cambiara. Traté, pero no cambió. Me enojaba, le dejaba de hablar y mis pucheros o berrinches hablaban por sí mismos. Dave practicaba muchos deportes y a mí no me interesaba ninguno. Entonces quería que dejara de practicarlos, que se quedara en casa y me ayudara o me pusiera atención solo a mí. Todo giraba a mi alrededor. Sé que esto suena como que era una persona terrible, con una conducta reprochable, pero con sinceridad no sabía cómo ser mejor persona. Repetía lo que había visto cuando iba creciendo. Creía
casi con certeza, que la razón de mi mala conducta era que los demás no hacían lo que yo pensaba que debían hacer. Creía que si ellos cambiaban, yo sería feliz. Quería que todos cambiaran, todos menos yo. Me tardé muchos años para darme cuenta, dice la autora, de que las personas no pueden cambiar a los demás. Solo Dios puede cambiar a una persona en realidad. El cambio verdadero debe venir de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando tratamos de cambiar a otras personas, les estamos enviando mensajes de rechazo, no de aceptación. Dios nos diseñó para amar y aceptar, y es que en las relaciones lo único que funciona es darles a estas personas el regalo de amor y de aceptación. Dios nos ama y nos acepta de la forma en la que somos y nos ayuda a llegar al lugar donde necesitamos estar, pero lo hace con gentileza, amabilidad y paciencia. ¿Escuchó eso? Gentileza, amabilidad y paciencia. Dios me ha cambiado con el paso de los años y ahora reconozco que yo era quien tenía los problemas. Me doy cuenta de que las críticas con las que juzgaba a otros me cegaban de mis propias faltas. Dave necesitaba ser cambiado en algunas formas específicas también, pero solo el amor de Dios podía lograrlo y así lo ha hecho. Ninguno de nosotros ha sido perfecto ni lo seremos, sino hasta que Jesús nos lleve al cielo. Pero ahora sabemos que no podemos cambiarnos uno al otro, sino que hemos aprendido a orar y a dejar esos cambios en las manos de Dios. ¡Wow! Y si usted está esforzándose con alguien que es muy difícil de amar y esa persona es agresiva o peligrosa, tendrá que amarla desde la distancia y seguir orando. No se rinda con esta persona. No puedo ni siquiera imaginar cuán terrible sería mi vida si Dave se hubiera rendido conmigo. ¿Existe alguien en su vida que está tratando de cambiar? Tal vez se trate de uno de sus hijos, su cónyuge, un padre, madre, un suegro, una suegra, jefe, compañero de trabajo o un amigo. Tal vez pueda ahorrarle mucho dolor si solo me cree cuando le digo que no funcionará. En ocasiones, si nos hemos quejado demasiado, lograremos que cambien, pero será solo por un tiempo. A menos que Dios cambie su corazón, volverán a ser quienes son en realidad. El mejor plan, el plan piadoso, es orar por aquellos cambios que crea que Dios deba hacer en otras personas. Ore con toda humildad por si fuera usted el equivocado acerca de estos cambios. Luego, esfuércese para que el Espíritu Santo lo convierta a usted en la persona que Dios quiere que usted sea y entregue amor incondicional y aceptación a los demás. ¿Qué mundo tan aburrido sería si todos fuéramos exactamente iguales? Yo, por ejemplo, tenía un serio problema con ver lo malo en la gente y obviar lo bueno que estaba bien en otros. Debido a que vivimos engañados y con frecuencia pensamos que somos perfectos, tratamos de hacer que los demás sean como nosotros cuando muchas veces ni siquiera nosotros nos agradamos. Si logramos el cometido de que los demás fueran como nosotros, no podríamos encontrar a nadie que nos agrade. El plan de Dios es hermoso cuando lo vemos. Todos lo tenemos las fortalezas y debilidades y a medida que trabajamos juntos, hacemos lo que nos corresponde y nos convertimos en un cuerpo. Todos trabajando con Cristo como nuestra cabeza. Esto está en 1 Corintios 12:27. Dave y yo pudimos darnos cuenta de que si cubríamos la debilidad del otro y nos fortalecíamos juntos, tendríamos todo lo que necesitábamos para ser exitosos en todo lo que hiciéramos. Tratar de cambiar a otros es un trabajo difícil y frustrante porque nunca funcionará. ¿Y por qué no disfrutar los aspectos que sí pueden disfrutar en la gente y dejarle el resto del trabajo a Dios? Qué impresionante esta lectura de ustedes porque es bastante, creo que reflexiva. Joyce Meyer nos presenta aquí, hablábamos previo a iniciar el programa que Dave es un santo, ¿verdad? Usted, de verdad. Literal. ¿Qué hombre este cuate? Literalmente, Vamos. ¿saben qué es lo que más me impresiona? Perdón, Ricky, y esto lo está escribiendo ella. Es lindo porque no es un libro de quejas de Dave. O sea, no es Dave escribiendo esto de ella, que sería Dave, así como horrible, ¿o no? Ahí hay unas fotos de Dave. el Ahí esposo está de- el santo y Joyce. Es verdaderamente impresionante porque ella misma en vulnerabilidad está contando cómo es ella y honestamente yo no sé si para las mujeres es igual, Carol, pero yo como hombre, leo esto y digo mis respetos, de veras es un hombre de Dios que admiro muchísimo. Sí, yo creo que entiende Dave que él no es el Espíritu Santo. Y la verdad es que en mi caso,
A veces me he sentido así. ¿Crees Creo. que sos la cuarta persona de la Trinidad? Entonces dice. Dios me mandó a la vida de Luis a hacerle ver todo. Cuando necesito cambiar a la única persona de que Dios me va a pedir cuentas, que soy yo. Y entonces, ¿qué pasa cuando estoy viendo los defectos o lo que quiero cambiar en otros? Que dejo de ver esas áreas que necesito rendirle a Dios y empezar a ser transformada por Él. Entonces, queridos amigos, no somos el Espíritu Santo y les quiero decir algo que a mí me ha funcionado. Cuando yo veo algo que no está topando mucho con Luis, que Luis se llama mi esposo, cuando veo cosas, por ejemplo, con mis hijas que están detonando tal vez la frustración, el enojo, estoy aprendiendo. Ya lo había logrado más con mi esposo. Ahora tengo 2 hijas que a veces yo digo, Señor, ¿qué pasa aquí? Lo estoy también poniendo en práctica, es hablarle a Dios antes de lo que me está molestando, de lo que me está enojando, de lo que me está frustrando, antes que acercarme a ellos. Y miren ustedes, he visto y me rindo porque le digo, Señor, si esto es algo que tú deseas cambiar en Él, háblale tú, por favor. Y si no, háblame a mí. Háblame a mí y trátalo en mí. Y entonces, miren ustedes, me he librado de tantos pleitos, de tantas frustraciones y todavía voy en ese camino, pero tengo que recordar que yo no soy el Espíritu Santo y que Él es el único que puede hacer un cambio y una transformación y puede convencer. Miren, si mi esposo está obrando en algún pecado, si yo oro primero, el Espíritu Santo es el único que lo puede convencer de pecado. Y entonces Él va a llegar a ese genuino arrepentimiento y va a dejar que Dios le haga. Pero si estoy yo como esa gota continua, entonces de verdad voy a deformar algo que Dios no quiere de mi esposo, de mis hijos, de la gente que está a mi alrededor. Entonces primero tenemos que ir nosotros, porque sobre nosotros sí tenemos control, sobre nuestras emociones sí tenemos control, sobre nuestras actitudes sí tenemos control. Y de lo que no tenemos control, lo rendimos a Dios. Pero de las otras personas no podemos, no somos el Espíritu Santo, se los debo repetir, quisiéramos, pero no se puede. Y es que, Carolita, sí, lo que tú decís, si con uno, admitiémoslo, cuesta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr que el otro cambie? Si nosotros muchas veces nos cuesta a nosotros mismos cambiar. Y aquí lo que nos está haciendo reflexionar Joyce Meyer es, miren, seamos honestos, nosotros también tenemos un montón de cositas que cuando comenzamos a juzgar a los demás, tal vez lo que estamos haciendo es apartar la mirada de lo que nosotros dejamos de ver la vida, que está en nuestro ojo, decía Jesús, ¿verdad? Cambiando. Sí. Y saben, yo lo que me he fijado en mi vida es que para cuando yo comienzo a criticar a los demás, llevo ratos de no cambiar yo, no. Sí, yo creo que fácil es adaptarnos también. Yo, por ejemplo, traté de cambiar muchas cosas de mi esposa. Ella es más introvertida, si lo puedo decir así, a la callada y todo. Y después yo le decía, ¿pero por qué no hablas? ¿Y por qué no decís? Y que no sé qué. Y al final empezó a ser molesto. Te das cuenta que si te casaste con otra persona y viste esas diferencias, aprovecharlas. Hoy digo, yo las disfruto porque si no, qué aburrido sería solo estar hablando yo y ella también hablar un montón y entonces nos peleáramos por quién habla más. Y al final creo que la situación es complementarnos. Claro. Y lo que encuentro en ella es sabiduría y puntaladas muy fuertes. Así que creo que es aprender a amarnos los unos a los otros y valorar las virtudes de nuestros cónyuges. Así es. Gracias, Nobel. Gracias, amigos, por estar compartiendo con nosotros. Queremos hacer una oración. Quisiera pedirte, Carol, que nos puedas ayudar y dirigir en oración. Creo que esto es hermoso cuando lo escuchamos ustedes, pero tenemos la capacidad hoy de actuar. Si nuestro cónyuge está escuchando el programa con nosotros, ya sabe que vamos a orar, ¿verdad? Pero si no, sabe que es bonito que podemos tomar nosotros una decisión y que después las personas a quienes más amamos y quienes más nos aman comiencen a darse cuenta. Ella tomó una decisión y algo está sucediendo. ¿Te parece, Carlos? Sí. Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre viene a tiempo para exhortar, para corregir, para instruir en justicia. Y hoy queremos rendirnos a ti. Primero, perdónanos si hemos estado con ese dedo acusador viendo esas diferencias que nosotros no podemos cambiar, que no podemos controlar. Hoy la rendimos a ti, rendimos nuestras palabras ásperas, estos momentos de dificultad, de pleito, Señor, los rendimos a ti y queremos que tú nos des tus ojos, que ajustes nuestros ojos para poder ver a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, como tú los ves.
y hablar esas palabras de vida, de bendición, de celebrar esas diferencias que construyen en nuestra vida. Perdónanos si lejos de celebrar hemos estado maldiciendo, Señor, esas diferencias. Hoy queremos cambiar nuestras palabras, cambiar nuestra mentalidad y empezar a bendecir. Por eso necesitamos que tú ajustes nuestros ojos para ver como tú ves. Creyendo esto hoy, oramos, Señor, y te pedimos que tú pongas paz en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Luego de este breve corte, continuamos con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Mira lo que dice la autora, entréguese a Dios. La mayoría de nosotros cuando empezamos a entender la palabra de Dios, entendemos cómo quiere que seamos y nos damos cuenta pronto de que es un camino muy largo para llegar a esa madurez, a esa meta ideal. Lo próximo que hacemos es lo peor que podemos hacer, tratar de cambiarnos a nosotros mismos cuando ese es trabajo de Dios. Mire lo que dice la autora. Dios envió a su Espíritu Santo a vivir en nosotros para enseñarnos la verdad y para convencernos del pecado y de la justicia. El Espíritu Santo nos fortalece y es nuestro intercesor. Cuando recibimos a Jesús, somos santificados y santos, pero el Espíritu Santo toma la semilla que Dios plantó en nosotros y permite que crezca hasta convertirse en un fruto pleno a medida que pasa el tiempo. Dios pone su santidad en nosotros y el Espíritu Santo permite que esa misma santidad trabaje en nosotros siempre que nosotros cooperemos. Lea el siguiente pasaje de la Biblia con detenimiento y extraiga la esencia de lo que dice. Ponemos en práctica aquello que Dios ha sembrado en nosotros, pero no en nuestras fuerzas. Solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Queridos amigos, escuchen. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto está en Filipenses 2, 12 al 13. El cambio requiere tiempo y a veces mucho más de lo esperado. Lo animo a que disfrute de quién es a medida que va cambiando. Dios puede lograr el cambio. Lo ama y disfruta de verlo en cada etapa de su crecimiento espiritual. Y así como nos encanta ver a nuestros hijos en cada etapa de su crecimiento, incluso en algunas etapas que son más difíciles que otras, deberíamos amar y disfrutar nuestras vidas en cada etapa que nos lleva a ser más como Cristo. Ayer comimos, dice la autora, en un restaurante muy elegante con mi hijo, su esposa y nuestros nietos más pequeños que están entre los 18 meses hasta los 13 años. Brody, el de 18 meses de edad, apenas está en la etapa de reconocer su voz, pero no conoce la diferencia entre la voz interior y la exterior, por lo que a veces grita. Le encantan las papas fritas. Amén. Y ayer 2 de sus hermanos tenían papas fritas. Durante un buen rato Brody no las vio, pero al darse cuenta de que estaban ahí, empezó a gritar, ¡papitas! ¡Papitas! En lugar de enojarnos por sus gritos, en medio de un restaurante elegante, pensamos que era divertido y la gente alrededor de nosotros también lo pensó. A veces somos tan estrictos con nuestras faltas que perdemos el gozo por aquello que Dios sabe que cambiará en algún momento. ¿Escuchó eso? Perdemos el gozo por algo que va a cambiar pronto. Claro que con el tiempo Brody va a aprender a no gritar cuando quiera papas fritas y así también nosotros. Así también Dios corregirá nuestras faltas. Pero de la misma forma en la que nuestra familia disfruta del bebé en una condición imperfecta, Dios disfruta también cuando estamos en una condición imperfecta y nos invita a disfrutar nuestra vida. Quiero invitarlo a que se entregue totalmente a Dios. Reconozca ante Él que no puede cambiarse por sí mismo, pero que desea que Él lo cambie y que haga de usted lo que Él desea. Dios hará el cambio en el ritmo justo y adecuado para usted. Usará métodos que nunca se le hubieran ocurrido a usted. Es la gracia de Dios la que nos cambia, no nuestros propios esfuerzos. En mi caso, Dios me ha cambiado, dice la autora, de una forma drástica. Apenas me reconozco cuando pienso en esa chica de 23 años que se casó después de 5 citas y pasó su luna de miel enojada con su esposo por una tontería. ¿Cómo me cambió Dios? Dice la autora. Pues usó su palabra, libros específicos que puso en mis manos y que me llevó a comprar, diferentes enseñanzas, tiempo que pasé con Él, errores que me enseñaron lecciones valiosas
y muchos otros recursos que siguen siendo un misterio para mí. Dios me amó incluso en mi condición imperfecta y eso es lo que nos pide hacer por otros. Estuve ciega, pero ahora veo, así como dice la canción de Sublime Gracia. Dios también lo cambiará a usted. La transformación de una persona es posible por el hermoso milagro del que somos testigos cuando caminamos con Dios. Uno de los consejos que es sumamente importante es nunca se rinda. Es por esto que debemos saber que la libertad es uno de los regalos más preciados de Dios. Nos da opciones y nos dice cuáles funcionan mejor para nosotros, pero nunca nos obliga a hacer lo que Él quiere. Ante nosotros dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y somos nosotros quienes elegimos entre estos dos caminos. Y yo le quiero sugerir que lea Deuteronomio 30:19. Ahí están los beneficios de obedecer y los beneficios de no obedecer. Y entonces me encanta porque Dios al final dice, ahora pues, escoge tú, no te voy a imponer, escoge tú entre la vida o la muerte. Y dice la autora, lo mejor que Dave hizo por mí fue darme libertad para ser quien yo era. Eso creo que es lo más importante en el matrimonio. No me permitió ser irrespetuosa con él, ni que lo controlara, pero sí me dejó ser yo misma y es algo que sigue haciendo hasta hoy. Incluso cuando doy algún grito por algo, no pidiendo papas fritas, sino ese tipo de gritos que exclaman por algo que quería o no, Dave se ríe de mí porque conoce mi corazón. Con frecuencia dice, ahí sigue esa llama que me llevó a casarme contigo. Gracias, Michi, también por esa llama que tienes por mí. Cuando me conoció, estaba frecuentando a otras 3 chicas, pero dijo que con ellas se aburría y conmigo no. Dave buscaba un desafío. Qué gran desafío el que buscó. Créanme, cuando le digo que vaya que se consiguió un gran desafío. Dios nos creó a Dave y a mí precisamente para que estuviéramos uno con el otro. Dave me acepta como soy y yo lo acepto a él. Los dos seguimos cambiando. De hecho, hoy mismo vi un milagro. Me encantan los masajes de pies, pero a Dave no le gusta ni recibirlos ni darlos, por lo que dejé de pedirle que me masajeara mis pies desde hace años. Muy bien, sigamos leyendo esto. Sin embargo, esta mañana estaba sentada escribiendo este libro cuando se acercó y empezó a dar un masaje a mis pies. Incluso besó uno de ellos. Le pregunté si Jesús vendría hoy y estaba haciendo buenas obras para asegurarse de irse con él. También debo agregar que no me dio un masaje muy prolongado, pero lo hizo y he aprendido a ser agradecida por esos modestos comienzos. Dave, dejando la barra alta. Dave, hay ¿qué esperanza, pasa? esperanza No querías para leer ustedes, eso. mis Eso no queridos lo amigos. quería leer, Dave, hombre. Hoy les encargo que vayan con su toallita lista, ¿verdad? Para dar masajitos. Son muchos los días en los que nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que pudieran molestarnos si se lo permitimos. Pero preferimos que el amor cubra la multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. El amor es mucho más divertido que estar discutiendo y estar enojados y además nunca fracasa en su esfuerzo de unir en lugar de dividir. Tratar de cambiar a otros es un acto de egoísmo, no de amor. Wow. Mire lo que dice. Ouch. El amor libera, proporciona tanto raíces como alas a cada persona. Ofrece un sentido de pertenencia y aceptación, raíces, y un sentido de libertad, alas. El amor no trata de controlar ni manipular, no busca su propia voluntad mediante el control que quiera ejercer sobre el destino de otros. Qué impresionante esto. El amor encuentra lo que cada persona necesita y lo ayuda a obtenerlo. Miren ustedes, impresionante porque de verdad nos deja la barra alta esto que Joyce Meyer nos está compartiendo. Creo que, y de hecho, un dato interesante, no se llama Joyce, se llama Pauline Hutchinson. De Meyer diríamos en Latinoamérica, ¿verdad? Pero ahí es Meyer, Joyce Meyer. ¿Y Joyce dónde? Joyce es muy feliz ella. Muy feliz. Pero ¿saben por qué nos deja la barra alta? Porque no nos está diciendo, haga esto para cambiar al otro. Nos está confrontando con ese hecho de muchas veces nosotros somos egoístas queriendo cambiar al otro. Y hay tanta belleza de Dios, que Dios diseñó a todos a su imagen y semejanza. Hay tanta belleza de Dios en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en la gente alrededor, que cuando nosotros queremos cambiarlos estamos diciendo que somos Dios
y queremos hacerlo a nuestra imagen y semejanza y le quitamos lo lindo a la gente, ustedes. Sí. Entonces, es este reto de poder encontrar el tesoro, el oro que Dios ya dejó en los demás. Y creo que ese es un reto, para mí es un reto, lo ha sido. Puedo ser muy estricto y Dios en su misericordia me ha enseñado a través, de verdad debo agradecerle a Dios porque a través de la vida de Florecita me ha enseñado a encontrar esa belleza en las personas, ustedes. Y la verdad es una persona que rápido pregunta y cuando uno menos siente, uno le está contando la vida entera, ¿verdad? Y eso me pasa a mí. Y entonces creo que podemos encontrar a Dios en las personas. Un pan de Dios, Florecita, Sí. literalmente. Sí, no, ella es Dave. Ella es como Dave. Y, no, y sabes una cosa que... 4 cónyuges aquí que son... Sí, no. Pan de Dios. No, y rápido, fíjate que con lo que él decía del ejemplo del masaje en los pies, yo creo que también ella nos está hablando de los detalles que tenemos que tener los cónyuges. Porque, por ejemplo, yo ahorita pensaba rápidamente, una de las cosas que a mí me cuesta mucho en el matrimonio es compartir, ver una película romántica. Ujú. No las aguanto. No puedo. No las O sea, aguanto. yo ya sé que terminan todas igual. O sea, es para mí, esa es mi configuración. Me voy a ponerme gladiador y todo eso. Entonces, qué chilero, qué buenísima. Pero hay veces que yo digo, no, mi esposa necesita ver una película romántica conmigo. Entonces, si yo a veces pongo, mira, y ella me dice, pero si esa es romántica, sí, la vamos a ver contigo. Sí, ¿te vas a quedar dormido? No, la voy a ver. Y a lo mejor voy contra toda mi voluntad, pero esos momentos o esos detalles creo que construyen en el matrimonio. A veces no necesitamos hacer como que grandes cenas o grandes cosas para demostrar ese cariño y también uno morir a sí mismo para mostrar el amor, ¿no? Pero porque sos intencional y te diste cuenta que eso le gusta a ella. Exacto. Fíjate, y Ricky mencionaba antes de entrar a este segmento, fuera de cámaras, que tenemos que ser intencionales, Ricky. A veces no conocemos los detalles de nuestro cónyuge, de la otra persona, pasamos tiempo desperdiciándolo, ¿verdad? Ustedes podemos conocer detalles. Sí, yo creo que es, por lo menos para mí, le digo, o sea, ha sido súper enriquecedor el conocer el temperamento de Evelyn, mi esposa, y también conocer cuál es su lenguaje primario del amor. Porque entonces nos hace a nosotros más eficientes. Fíjense que a mí me gustaba mucho dar regalos, por ejemplo. Entonces yo con Evelyn, según yo, quedaba re bien dándole regalos. Yo le daba, y fíjense que sí, yo doy un regalo, generalmente trato que sea un buen regalo porque no me gusta regalar algo que no me gustaría recibir a mí. Entonces me del 18 esfuerzo. de enero. Y eso muchas veces implica un esfuerzo económico. Claro. Entonces, yo me esforzaba y le regalaba algo a Evelyn y Evelyn era gracias. Y después yo lo miraba por ahí así medio tirado o descuidado y era así como así. O sea, que no había emoción en Sí, el como recibir diría una regalos. señora a quien quiero mucho, era así como, es que vieras que no es tan barato. y entonces... Te voy a poner la factura en la bolsita. A ver qué va a apreciar. Te pongo la factura con que le deja el precio intencionalmente para que uno sepa que valía la pena. Pero fíjense que entonces yo me comencé a decepcionar. Y yo, honestamente, jamás había leído acerca de los 5 lenguajes del amor. Y es más, cuando oía eso me parecía ridículo. Ujú. En eso me encuentro de veras en un momento de mi vida en el que necesitaba leer el libro, lo leo y ahora soy un convertido a los 5 lenguajes del amor. Es más, si Gary Chapman me diera a mí regalías por cada vez que yo recomiendo ese Brother, libro, es que es- haría dinero. millonario. Pero entonces entendí que sencillamente el lenguaje del amor primario de Evelyn no es regalos, sino que son palabras de afirmación. Entonces fíjense que, y lo digo con, o sea, espero que se entienda, no es para no esforzarnos, pero me di cuenta que podía ser más eficiente, incluso Eso. invirtiendo menos esfuerzo, tenía Menos mucho dinero. mejores resultados, ¿verdad? Entonces sigo regalando porque me gusta, pero ya no lo hago como tratando de satisfacer Pero la sí te necesidad. esforzaste porque buscaste. Es que ¿Verdad? es cuando cedemos... Conocer al Exacto. cónyuge. Cuando Y cedemos el conocemos- egoísmo ustedes, porque, o sea, ser egoísta es decir, o sea, así amo yo, entonces que se sienta satisfecho, pues, Ajá, que o le sea, haga estoy haciendo ganas. mi mejor esfuerzo. Ajá. Entonces, creo que cuando cedemos al egoísmo, podemos vencer la comodidad y aprender, instruirnos. Es que hasta para amar hay que instruirnos. Ustedes hay que aprender. Qué buen concepto. Sí, o sea, Bueno. porque en la Biblia Dios nos dice cómo amar. ¿Cómo se llama? Vaya a 1 Corintios 13, por eso hay un capítulo entero de qué es el amor. Porque necesitamos crecer en cada una de esas áreas que la Biblia dice que es el amor. Pero si nosotros estamos en nuestra comodidad, con mi egoísmo, diciendo a que se aguante, pues, o sea, así me criaron a mí, así soy yo, entonces dejo de aprender. No leo libros de cómo
yo puedo amar mejor. Y el cónyuge que se aguante. O sea, proveo. Muchos hombres dicen, yo traigo el alimento a la casa, los servicios están pagados, ¿verdad? Pero entonces esa es mi manera de mostrar amor. Pero ¿qué si usted se hubiera quedado dando regalos? Hay un tanque que no está lleno, hay un tanque que siempre va a estar pidiendo ese amor y esas palabras de afirmación. Entonces Dios nos puso en pareja para que uno llene las necesidades del otro, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vencer el egoísmo, dejar la comodidad y aprender a amar al otro, aprender qué es lo que le gusta a él. Y fíjense ustedes de que cuando nosotros hacemos eso, somos tan bendecidos. Miren, yo he sido tan bendecida por mi esposo, de verdad, yo doy gracias a Dios, porque no sé dónde estaría hoy si Dios no me hubiera alcanzado y Dios no me hubiera dado este regalo. Y yo le digo a él, si yo antes te creía de lo que tú decías, ahora te creo más, porque he aprendido a que la palabra es muy importante. Yo no le daba mucho valor a eso. Y ahora cuando veo actuar a Luis y que él me dice, mira, por ejemplo, ahorita que vinieron las niñas, me dijo, yo te voy a ayudar. Yo entré con un miedo a esta etapa, ustedes, de que me iba a cansar más, que la agenda iba a estar súper topada. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Y ahora verlo ayudar, un día llegué al servicio de habitación que me tocó cantar y llegué a ustedes, la cocina impecable, no había ningún trasto sucio, todo guardado. A ustedes. Y yo digo, Señor, gracias, porque cuando aprendemos a amar esas diferencias, pero lo hacemos de una manera que hemos aprendido, ¿verdad? Ahora yo valoro mucho los actos de servicio, antes eran palabras de afirmación, ahora, pero entonces él vio, cuando ella llega y ver trastos sucios, qué cansado, qué rico siento, entonces me mueve también a mí. Entonces nos damos testimonio el uno al otro que se puede cambiar, que venciendo el egoísmo podemos bendecir al otro. Entonces a mí también me dan ganas de decir cómo Luis se siente amado. Entonces yo también moverme a esto. Entonces nos vamos jalando mutuamente a amarnos de la manera que Dios quiere que nos amemos, a no ser egoístas y decir te voy a cambiar porque así es como yo me siento cómodo, ¿verdad? Como yo hago el menor esfuerzo, entonces te trato de cambiar a ti para que encajes en lo que para mí es más fácil. Y preguntemos, ¿verdad? Porque muchas veces no nos sabemos el color favorito de nuestro cónyuge. Hay veces que solo hay que preguntar, ¿verdad? O solo decir qué rosas o qué flores te gustan o no. A veces no preguntamos, son cosas tan obvias que las preguntas nos podrían aclarar muchas situaciones. Tenemos que conocernos un poquito más y yo creo que, amigos, hoy nos vamos con buena tarea. Tenemos una semana, ¿verdad? Ustedes, yo de verdad le invitaría a que tome acciones. Hoy decida algo y actúe sobre ello. Puede ser comprar uno de estos 2 libros que recomendábamos, ¿verdad? Temperamentos controlados por el espíritu de Tim LaHaye. Puede ser Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Hay opciones. Carlos nos presentaba esto o sea, uno tiene que aprender a amar, tiene que prepararse, estudiar para esto también. Así que leamos la palabra de Dios, busquemos estos consejos y hoy quiero invitarle a que cerremos este tiempo orando y que le pidamos a Dios esa intervención divina. Dios te ha amado, te ha aceptado y si tú todavía no lo crees, eso es lo primero que debes hacer, porque para amar a los demás tienes que saberte amado. Así que eso es a lo que te quiero invitar, orando de la siguiente manera. Nos acercamos a ti, Dios, pidiéndote que nos llenes de ese amor extravagante. Hablábamos de adoración extravagante, pero tenemos que admitir que somos objetos de tu amor extravagante. Tu entrega por completo, Jesús, la admitimos, la creemos y te damos gracias por ella hoy. Y hoy nos acercamos a ti pidiéndote que tú nos des ese privilegio de ser llamados hijos de Dios y que entonces el rumbo entero de nuestra vida cambie y nos dirijamos siempre a ti. Y entonces, sabiéndonos tan amados, podamos amar y aceptar a los demás. Te damos gracias, Señor Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén. Y amén. Gracias, amigos, porque hemos pasado un buen tiempo, hemos estado conversando, compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Un último consejo, Noel, para todos acá. Sencillo, les repito esto, haga preguntas a su cónyuge, pregúntele qué le gusta, qué no le gusta, qué lo divierte, qué no lo divierte. Ahí encontramos la riqueza, es fácil. Eso, muy bien, muy bien. ¿Ya viste? Fácil de amar, Noel. Sí, fácil de amar. Instrúyanse en este arte de amar. Dios puso gente maravillosa a su alrededor. Imagínense qué pasaría si usted aprende a amarlos de la manera que ellos se sienten amados. Sería bomba. Eso es. Yo diría, algo nos ha ayudado a nosotros como matrimonios, dejemos de ver nuestras diferencias como algo por lo que competimos
y comencemos a verlas como algo que nos complementa y eso hace toda la diferencia. Lo que a mí me falta, lo encuentro en Evelyn y viceversa. Así que verdaderamente eso hace un matrimonio fuerte y saludable. Muy bien. Gracias, Ricky. Gracias, Carol. Gracias, Noel. Gracias, amigos. Hoy recordamos el poder del amor y la aceptación. Perdón sin condición. Estamos iniciando la semana. Mañana continuamos con más crecimiento personal. Y ahora le dejamos la tarea a usted de que vaya de una vez, aprenda este lenguaje del amor, un poquito el temperamento, de ese masajito de los pies. ¡Arriésguese! ¡Arriésguese! Todas las esposas decimos, Eso, lave los platos. Luis y Dave hoy nos dejaron alta la barra. Continuamos el día de mañana y le dejamos este último consejo. No vaya solo ni mal acompañado y todos le decimos, vaya con Dios. Nos vemos mañana. Chao. Con Dios.